Cuando empezamos a aprender un idioma muchas veces pensamos en la gramática o el vocabulario, pero muy pocas veces pensamos en otras cosas, en otras habilidades. La gramática y el vocabulario importa, pero entonces no escucho preguntas como, por ejemplo, cómo prestar más atención o cómo ser una persona más paciente. Creo que no son preguntas comunes. Veo que hay estudiantes que después de un tiempo aprenden con menos energía, hay estudiantes que no aprenden tan rápido, y esa es la pregunta: ¿por qué aprenden a otro ritmo? Y entonces aquí siempre me pongo a pensar qué pasa, ¿no? Porque después de un tiempo los estudiantes aprenden a un ritmo diferente y entonces el aprendizaje o la forma de aprender se vuelve algo aburrido y repetitivo. ¿Qué es lo que pasa realmente? Quiero contarte una historia, es una historia que me gusta mucho leer y releer, y es la historia de un leñador. Había una vez un leñador y este leñador estaba buscando un trabajo. Encontró un trabajo en donde el pago no era muy bueno, pero necesitaba ese trabajo. Entonces empezó con mucha motivación y su jefe, el capataz, le mostró un lugar en donde él podía ir a cortar árboles, talar árboles. El primer día el leñador taló 18 árboles. Y entonces, pues claro, 18 árboles en un día. El jefe estaba pues muy feliz y lo felicitó. Dijo, muy bien, excelente. Y el leñador entonces estaba muy motivado por las palabras de su jefe y dijo, ok, al día siguiente voy a hacerlo mucho mejor. Y entonces se acostó más temprano esa noche y también se levantó más temprano. Sin embargo, después de ese día, al finalizar ese día, solo cortó 15 árboles. A la mañana siguiente el leñador pues se levantó temprano, pero no cortó ni la mitad de los árboles que había pensado. Y así ocurrió día tras día. Al día siguiente pudo cortar 7, después 4, hasta que en el último día solo pudo cortar 2 árboles. El leñador había trabajado muy duro, pero no sabía lo que estaba pasando. Fue a donde su jefe y le dijo pues que se sentía muy frustrado porque había trabajado hasta el cansancio y no sabía lo que estaba pasando. Entonces el jefe le preguntó al leñador, ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? El leñador le contestó, ¿afilar? No he tenido tiempo para afilar, he estado cortando los árboles todo el tiempo. Afilar el hacha. Muchas veces abandonar hábitos es muy difícil, entonces cuando una persona está practicando español como lengua extranjera, se acostumbra a practicar de cierta manera y salir de ciertos hábitos pues es súper complicado. Es importante saber que siempre se puede cambiar, que siempre se puede salir de esos hábitos. Una persona no mejora porque sigue practicando de la misma manera con cosas que no le gustan o cosas que no le convienen. Aunque hablar un idioma perfectamente puede ser una meta muy atractiva, es muy importante ver pasos pequeños y dar pasos pequeños. El problema es que muchas personas ven solamente el resultado y no ven el proceso. Y de alguna forma es bueno que aprendas a disfrutar ese proceso. Por ejemplo, si no te gusta leer en español, si tienes problemas para leer en español, puedes buscar lecturas mucho más cortas o puedes buscar cómics. También pasa si te sientes frustrado cuando estás en una clase con muchos estudiantes, por ejemplo 30 estudiantes, pues busque clases privadas de español o grupos mucho más pequeños. Y entonces todo resulta ser un ejercicio interno. Por ejemplo, para afilar el hacha es necesario ser consciente que necesitas afilar el hacha. De otra forma vas a seguir cortando árboles todos los días sin ver los resultados esperados. ¿Cómo afilar el hacha? Hay un método que me parece muy curioso y muy interesante llamado Refold. Te recomiendo mucho que veas su página web en donde explican el paso a paso y una guía muy simplificada. En general es un grupo de políglotas que se reúnen y explican cómo funciona su método. Lo mejor de todo es que es gratis. En una parte de su método hablan de 3 puntos que me parecen súper fascinantes. Entonces en uno de esos puntos hablan de tolerar la ambigüedad, hablan de aumentar la comprensión para entender el idioma y también de el gusto. Es importante disfrutar el proceso. Muchas personas cuando empiezan a aprender un idioma lo hacen de la misma manera
que lo hacían cuando niños o que vieron en sus escuelas, y entonces siguen aprendiendo con formas tradicionales. Pero la verdad es que conocemos muy pocas formas de aprender una lengua. Afilar el hacha significa, en este contexto, mejorar tus propias habilidades para adquirir el idioma. Y no estoy hablando de pronunciación o gramática o vocabulario directamente. Estoy hablando de otro tipo de habilidades. Por ejemplo, piensa en atención, piensa en paciencia o empatía. Algunas veces veo estudiantes que pues tienen mucha motivación para aprender español, pero entonces cuando están en la clase quieren aprenderlo todo ya, no quieren esperar, y eso significa que pues son personas impacientes. Y la verdad es que para aprender un idioma es importante la paciencia. Imagina que estás comiendo un plato muy rico, estás comiendo un plato que te gusta muchísimo. ¿Sabías que si lo comes despacio lo disfrutarías más? Pregunta para ti: ¿qué habilidades desarrollas para aprender un idioma? Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.